Bueno, los seres humanos, desde luego que somos extraños, ¿verdad? Somos una especie bastante rara, bastante peculiar, dentro de lo que cabe, de entre todas las especies que existen en el planeta Tierra, ¿no? Porque tropezamos con una piedra y al poco tiempo volvemos a dirigirnos al mismo sitio donde está esa piedra para ver si volvemos a tropezar, no dos veces, sino 3, 4, 5, todas las que haga falta, ¿verdad? Por eso digo que somos un ser muy, muy extraño. Odiamos también que nos engañen y, sin embargo, estamos dispuestos a engañarnos a nosotros mismos siempre y cuando eso nos convenga, cuando nos interese, ¿verdad? Ahora, como me engañen, ojo, cuidado, ¿eh? Eso no, pero engañarme a mí mismo sí. Entonces, por eso digo que somos seres de verdad bastante raros, ¿no? Pero uno de los grandes engaños que los seres humanos perpetuamos desde el principio de nuestra vida es que intentamos vivir todos los días creyendo que hoy vamos a ser mejores, que vamos a ser grandes personas, grandes hombres y mujeres, que vamos a cambiar el mundo y nuestra heroicidad va a inspirar a mucha gente. Todos los días creemos que vamos a llegar a ese punto. Luego, después te levantas de la cama y te miras al espejo y se te pasan todos tus sueños y te das cuenta de que lo mismo hoy no es el día para ser un héroe, vamos a intentarlo si eso al día siguiente. El sueño de los hombres, y cuando hablo de los hombres hablo de la humanidad entera, al menos desde hace unos siglos, aunque siempre lo ha sido, ¿no? Pero desde hace unos siglos ha sido el de avanzar, el de progresar, el de conseguir finalmente un mundo ideal, no el de Aladín, un mundo ideal en el que dejemos atrás todas nuestras primitivas actitudes, nos convirtamos en una sociedad muy buena, muy agradable, que lo tenga todo, donde reine la paz, la armonía, el éxito, la prosperidad, todos seamos buena gente, como si caminásemos básicamente por las nubes, ¿no? Esa es nuestra intención, pero llegamos al siglo XXI y nos damos cuenta de que el sueño se esfuma, se convierte en humo, se convierte en neblina. ¿Y dónde está ese mundo ideal que habíamos soñado hace ya, no sé, por ahí, por el siglo XVIII, en la Ilustración? ¿Dónde se quedó? ¿Dónde está? ¿Dónde estamos todos tan buenas personas ayudándonos después de 2 guerras mundiales en el siglo XX, por ejemplo? O de bombas, o de muertes fatales, o de terrorismo, o bueno, de nuestro propio corazón todos los días, ¿verdad? Cada uno de nosotros sabemos qué oscuros pensamientos albergamos dentro de nosotros mismos y que no decimos a nadie porque nos da vergüenza. Pero ¿cuál habrá sido el error? Podemos pensar, ¿no? O sea, ¿qué se nos ha pasado por alto? ¿Será que hemos fallado en la educación? Bueno, es que quizás si hubiéramos invertido más en la educación hoy seríamos una mejor sociedad, mejores personas. ¿O es que no hemos invertido suficiente dinero o no hemos conseguido tanta prosperidad como necesitábamos para que el mundo verdaderamente sea lo que debe de ser? Siempre encontraremos excusas para decir que no hemos conseguido lo que pretendíamos, ¿no? Sin embargo, yo creo que quizás no sean tanto estas cosas. Quizás no sea que no hemos invertido en educación o quizás no sea que no hayamos conseguido suficiente prosperidad. Yo creo que es algo mucho más profundo. Algo que inevitablemente arrastramos, nos persigue y no somos capaces de escapar de él en la vida. Es lo que la Biblia llama pecado. Vamos a hablar hoy mucho sobre eso, sobre todo por el texto que nos toca leer, y veréis por qué hablo de esto y por qué vamos a hablar tanto de la colectividad, de la humanidad en general. Entonces vamos a leer el texto que por allí os he invitado ya a tener preparado en Romanos capítulo 5, y hemos leído hasta ahora ya, hasta el 12, entonces vamos a comenzar desde el 12 hasta el final, que en nuestras Biblias, o en casi todas las Biblias Reina Valera, lo titula como Adán y Cristo. Entonces dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo,
los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Complicado texto, pero vamos a intentar desgranarlo en media hora aproximadamente o 20 minutos. El primer punto que quiero meditar, que quiero pensar con vosotros, que lo pongo por pantalla, lo he titulado así: el pecado original, nada original. Y evidentemente cuando titulo de esta forma el primer punto, pues ya sabéis cómo soy yo, que me gusta jugar con las palabras, hacer cosas así enrevesadas y todo eso, pero voy a intentar explicar lo que quiero decir, ¿no? Los que lleváis tiempo en la iglesia, como los que a lo mejor nunca han pisado una iglesia, gente que está afuera y que no quiere saber nada de cristianismo ni nada de eso, todos, aunque sea por cultura popular, y esta mañana estábamos escuchando una canción en la radio que hablaba de esto, todos saben algo acerca de la doctrina que llamamos pecado original. Todo el mundo conoce algo de eso, lo de la manzana, lo de Adán y Eva, todo el mundo tiene una idea de eso en la mente, ¿verdad? Y se utiliza incluso como metáfora para cualquier cosa, ¿verdad? El teólogo que popularizó esto del pecado original, o que más pensó acerca del pecado original, es uno que está allí perdido ya como en el siglo IV o por ahí, pero que es uno de mis teólogos favoritos también, que era San Agustín de Hipona. Él fue el que más pensó sobre esta doctrina y además el texto base para pensar sobre esta doctrina fue el de Romanos 5. Agustín tuvo peleas, no digo literalmente, pero sí dialécticamente y teológicamente, con otro que se llamó Pelagio, y estaba en su mundo el hombre, y él decía que el pecado original, muy bien, Adán lo pecó, pero nosotros estamos libres de él, y mira, nosotros podemos decidir o no pecar. Evidentemente la historia ha demostrado que se equivocó, y veremos por qué Agustín tenía razón en este caso con el tema del pecado original, ¿no? Pero de manera resumida, ¿vale? Por amor al tiempo, por amor a vosotros, por amor a que no os aturulléis demasiado con este tema, quiero explicar el pecado original de la manera más sencilla posible. Viene a significar lo siguiente: a causa del primer pecado que hubo en la historia, por eso se llama original, porque es el que da origen, ¿verdad? Que fue el de Adán y Eva. Todos los seres humanos que han venido después de ellos, su descendencia, entre la cual nos encontramos nosotros, todos se encuentran en una condición de culpa y de propensión o de tendencia al pecado. Las dos cosas, culpables y tendentes al pecado. De tal manera que el ser humano, desde su misma concepción, es pecador, eso es lo que enseña la Escritura, y por lo tanto merece la ira de Dios y la condenación de la muerte. Esa es la doctrina. Bonita no es, ni cómoda, ni agradable. No irías por la calle. Hola, pecado original, toma, para ti. Pero es lo que enseña la doctrina. Y de verdad yo creo que esta se encuentra entre las, no sé si muchas o pocas doctrinas de verdad muy incómodas y muy difíciles de aceptar, pero sin embargo son tan verdaderas. O sea, es que nosotros mismos, en la experiencia, aunque no quisiéramos creer lo que la Escritura nos enseña, miras la experiencia del mundo, miras tu propia experiencia y te das cuenta, oye, esto tiene algo de razón, desde luego. O sea, en mí hay algo verdaderamente horrible y malo, en mis pensamientos, en mis actos, en cómo actúo, en mis intenciones. De tal manera que se han intentado dar muchas respuestas a de dónde viene el mal del ser humano, la maldad del ser humano, y no se ha encontrado ninguna que por lo menos a mí me dé tanta satisfacción o respuesta como me da esta acerca del pecado original, ¿no? ¿Cómo explicamos, si no, tanto mal, tanta perversidad, tanto pecado en el mundo y en nuestra vida, ¿no? Claro, hay quienes quieren tirar el balón afuera, porque todos tiramos el balón afuera alguna vez, ¿no? Y decimos, bueno, el mal es de la sociedad. Yo vivo en una sociedad y la sociedad me mete dentro de un camino del que no puedo salir. Esa es una respuesta. Otra respuesta es el poder. Quien tiene poder se corrompe, el poder corrompe, ¿no? Cuando hay poder, se acabó.
Pero yo me pongo a pensar, la sociedad no es un ente vacío, algo ahí como sociedad. ¿Qué es sociedad? Sociedad eres tú y soy yo. Nos juntamos dos y ya somos una sociedad. ¿De dónde viene el mal si no? De ti y de mí, ¿verdad? Pasa que una sociedad es más amplio, un mundo. Vamos a pensar en España, por ejemplo, que somos unos cuantos millones. Eso somos la sociedad, todos nosotros, tú y yo. ¿O qué es el poder, sino simplemente medios para alcanzar a hacer lo que no podrías hacer de otra manera? Pero cuando haces algo mal, ya estaba ahí. Solamente tienes el poder para hacerlo. Tienes los medios, tienes todo a tu alcance para conseguir hacer aquello que antes no podías, pero que querías y tenías ahí. Y esto nos ha pasado a todos, en mayor o menor medida. Es verdad que aquí creo que ninguno de nosotros somos reyes ni políticos, pero tenemos cierto poder en ciertas áreas de nuestra vida o influencia, sea en el trabajo, sea en la familia, sea con amigos. Cuando habéis tenido suficiente poder, a mí no me engañáis, porque yo también lo he vivido. No es que nos corrompe ese poder, es que hacemos lo que ya deseábamos hacer y no podíamos antes. Pero bueno, esto de echar el balón afuera, como digo, tampoco es que sea nuevo, ¿verdad? En Génesis 3, precisamente cuando Adán y Eva pecan, ya echan el balón afuera. Oye, ¿qué ha pasado aquí? La culpa es de la mujer que me diste, la culpa es de la serpiente, la culpa es de no sé quién. El balón afuera. La culpa es de otro. Mía no, de otro. Si yo estaba aquí nada más. Si es que yo no tenía intención para nada. A mí me pillaron. Soy el que me pillaron, ya está. Ahora bien, la doctrina del pecado original se vuelve más difícil, más complicada y a veces parece que más insensible cuando nos damos cuenta de lo sentimentales que nos hemos vuelto respecto a las doctrinas difíciles de la Biblia. La Escritura enseña que desde la concepción somos pecadores. Y digo que nos hemos vuelto sentimentales porque vemos a un niño y decimos, ¿qué culpa va a tener? Si es un ser inocente. Romantizamos la idea de los niños. Pero esto es algo novedoso, o sea, esto es algo que quizás venga del siglo, ¿qué? 19, 20, hasta entonces, toda la humanidad, a los niños se le veía como personas que algún día serán de verdad seres humanos, hombres y mujeres realmente, ¿no? Eran personitas que hay que intentar que algún día de verdad sean hombres y mujeres. No había ese sentimentalismo, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Por eso es novedoso que Jesús de repente diga, dejad a los niños que se acerquen a mí. Porque en aquella época los niños son una molestia hasta que crezcan, ¿verdad? Entonces era novedoso que Jesús dijera eso. Ahora bien, podemos discutir, si queréis, y lo discutiremos después, si os apetece, si el mal de los niños es diferente al nuestro, si es menos enrevesado, si es más... Lo podemos discutir. Bien, es verdad que los niños no tienen tantos medios o tanto alcance como nosotros para hacer el mal. Eso es evidente. Su edad, su concepción de las cosas no es la misma, ¿vale? Pero quiero hacer un parón para contaros una anécdota. Esta semana estaba viendo estos vídeos cortos que hay en Facebook, bueno, en todas las redes sociales, los Reels, estos que se han puesto de moda, ¿verdad? Y se les ha puesto de moda porque, claro, duran 30 segundos como mucho y te empiezas a ver ahí y es como comer pipas, es que no paras, todo el día, ¿verdad? Pero de repente me encuentro con un vídeo maravilloso de dos chicos que hacen un podcast, están ahí hablando, ¿verdad? Y de repente uno de ellos cuenta la siguiente historia. Dice que, creo que es más o menos por el tiempo de pandemia, su hermana estaba trabajando en una escuela infantil, ¿verdad? Y tenían, como era el tiempo de la pandemia, pues tenían lo típico, estos botes difusores de spray, con, como hemos hecho todos, yo creo, en pandemia, ¿verdad? Con sí, alcohol, que sí, no sé qué, para desinfectar todo lo que pudiéramos. Incluso para desinfectar a la gente, a los niños, personas, no creo que en la cara, pero sí en los zapatillas o lo que sea. Bueno, la cosa es que estaba en esta escuela infantil, tenían estos botes con desinfectante, ¿no? Y los niños eran de edad de 6 años. Cuidado con el detalle, 6 años, ¿vale? Y un día se le ocurre a unos cuantos niños por ahí, tú fíjate qué ocurrencia, más buena, qué buenísimas que son, que iban a coger los botes, los vaciaron, orinaron dentro y se les ocurrió la idea de, venga, que os desinfectamos, no sé qué. Los profesores riéndose, anda, qué gracioso los mocosos estos desinfectándonos a nosotros. Y ellos, venga, toma, con la orina por ahí tirándoselo a la gente, ¿no? Y evidentemente, pues al final se dieron cuenta, si no, no estaríamos contando esta historia, no estaría sabiendo yo de esta anécdota, ¿no? 6 años tenían. Y evidentemente, como digo, pues se acabó conociendo y aquí tenemos la anécdota, ¿verdad? Tengo una pregunta. ¿Le habrán enseñado sus padres a hacer esto?
¿Verdad que no? Cualquier padre normal y corriente en el mundo, supongo yo, vamos, a no ser que sea muy loco, no creo que a su hijo le diga, te voy a enseñar un truco un día si quieres hacer el mal. Mea en un bote y tíraselo a la gente. Que te escuchan. Evidentemente, ningún padre en su juicio va a enseñar esto a sus hijos. Claro, podríamos romantizar el asunto y decir, es una travesura. Bueno, pues para ser una travesura, a mí me parece muy enrevesado y muy bien pensado, la verdad. Pero sea como sea, estoy muy seguro de que a estos niños nadie les ayudó a aprender a hacer esto. Estoy bastante seguro, sino que les salió de dentro. Sea como sea, de donde sacaran la idea, fue de ellos. Y es una anécdota sin más de estos niños. Hay otros niños que hacen otras cosas, y otros dicen que no sé qué, y otros que no sé cuánto, ¿verdad? Pero todos nos nace como esa rebeldía interna, ese mal interno, ya desde pequeños. Yo no he tenido hijos, pero quienes habéis tenido hijos, ¿a qué edad más o menos te empiezan a torear y decir que no, y que no sé qué, y dame eso y no te lo doy? 2 años, o sea, y nadie les ha enseñado a hacer eso, porque evidentemente sus padres no le van a enseñar al niño, sea un rebelde. No, le sale solo. Bueno, yo creo que simplemente a medida que vamos creciendo, ¿no? Simplemente lo que hacemos es que tenemos más oportunidades, más habilidades, más medios a nuestra disposición para hacer el mal, pero el mal está ahí, está latente, está dentro. Ahora, en cuanto pueda, en cada etapa de la vida, lo saco a flote de la manera que sea. Claro, cuando somos adultos, ya nos hemos vuelto seres terribles. No digo que seamos demonios, por favor, pero desde luego que el ser humano hace cosas horribles. Por eso digo que cuando hablamos del pecado original, no tiene nada de original. Es decir, yo no es que esté en contra de la doctrina del pecado original, estoy a favor, ¿verdad? Hubo un pecado original de Adán y Eva, este pecado nos ha afectado, pero siendo pecadores como somos, nuestro pecado no tiene nada de original porque sigue siendo la misma cosa. Es el mismo pecado, es el mismo mal, es la misma rebeldía, lo único que cambia, la forma, la manera creativa en la que hacemos el mal, pero el mal sigue siendo el mismo, es la misma historia, es lo que quiero contar, ¿no? Pero por lo pronto vamos a quedarnos con lo siguiente, si tenemos que resumirlo. El pecado que Adán y Eva cometieron de manera específica fue su pecado, eso sí. Pero eso nos afectó a nosotros de tal manera que nacemos como pecadores, pero se le añade a que nosotros mismos también somos responsables personalmente de nuestro propio pecado y somos esclavizados de alguna manera por el pecado y por la muerte. Eso es lo que nos está contando este texto. Reinó la muerte, dice, sobre todos nosotros, y nos llama pecadores, dice, todos pecaron. O sea que, por un lado somos culpables por uno, es verdad. Dice que por uno solo todos fuimos constituidos pecadores, pero luego dice, pero todos pecaron. O sea que están las dos cosas ahí, ¿vale? Vamos a mantenerlas ahí de momento en su lugar. Pero esto del reino de la muerte, ¿qué es? ¿Qué es de lo que nos habla aquí Pablo, de que reinó la muerte y de que pasó la muerte a todos los hombres y todo eso? Bueno, hay un capítulo posterior a esta carta, de hecho va a ser el siguiente, lo veremos más adelante, el capítulo 6, que Pablo va a decir, la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que él va a decir, ¿no? Es la respuesta natural, es lo que se merece el pecado, es la maldición que viene tras el pecado. Pero cuando observamos el texto de hoy, nos damos cuenta de que dice varias cosas, Pablo. Lo primero, que la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun cuando no había ley. ¿Por qué él mete este tema? ¿Por qué empieza a sacar todo este asunto? Bueno, tened en cuenta que desde el capítulo 1 hasta ahora, de vez en cuando él ha ido metiendo el tema de la ley, los judíos, ojo, cuidado, que ninguno hemos cumplido la ley, que todos somos pecadores, todo eso, ¿no? ¿Qué quiere él decir? Bueno, por si a alguno se le ocurre la idea. Bueno, desde Adán a Moisés no había ley, es verdad, no había ley, y por eso él dice, por eso no se inculpa de pecado, pero la muerte estaba de fondo. O sea que realmente el pecado estaba ahí. O sea, había rebeldía contra Dios, había ganas de hacer todo lo que es contrario a la voluntad de Dios. Solo que no se podía como atribuir o como imputar de esta manera de, toma, te has saltado esta ley, esta y esta, ¿no? Pero sin embargo la muerte estaba de fondo, desde Adán hasta Moisés. Y se llevaba a todos. Dice, aun incluso los que no pecaron a la manera en la que pecó Adán. O sea, ya nos está dando a entender algo ahí. Incluso los que no pecaron como Adán pecó, también morían. Se está haciendo pensar, ¿por qué morían? Si la paga del pecado es la muerte. ¿Vamos conectando ahí cosas? Entonces,
desde Adán hasta Moisés reina la muerte, y a partir de ahí, luego llega la ley y ya está. Se queda como establecido lo que esto significa, lo que esto es y todo eso, ¿no? Pero otra cosa importante que encontramos en el texto es el equilibrio y la sobriedad con la que las escrituras tratan el tema del pecado original. Porque por un lado nos dice, por uno solo, Adán, entró la muerte. Y todos morimos, y todos somos pecadores, y todos pecamos, y tal y cual. Pero por otro lado, todos estamos muertos o morimos porque pecamos. Las dos cosas. Por uno mueres, pero también mueres porque tú pecas. Y la Biblia nos lo presenta así, a la vez, en equilibrio. Y no se mete en rollos. A mí me encantaría que Pablo hubiera explicado mejor esto del pecado original, pero no lo explica mejor. Lo explica como está revelado aquí e inspirado, ¿verdad? A todos nos gustaría que dijera más cosas y que nos dijera cada detalle de cómo funciona, ¿verdad? Pero no. Entonces, esta tensión, entre muchas otras, o paradoja, ¿verdad?, que tenemos aquí, una vez más, la tenemos que mantener en tensión. No puedes tirar de un lado o de otro, nada más. No puedes decir, es que Adán pecó y todos culpables y tal y cual, ya está. O, no, es que nosotros pecamos porque sí, no sé qué y no sé cuánto, es que Adán no importa, es nuestro pecado. No me vale ni una ni otra, me valen las dos, que es lo que está diciéndonos la Escritura. Y esto funciona como, seguro que a todos os ha ocurrido la brillante idea de jugar con las gomas y estirarlas así, seguro, a mí también. ¿Y qué pasa cuando se rompe? Que uno de los extremos siempre se va para el otro lado y te pega un golpe que te acuerdas y tú dices, soy tonto porque sabía que iba a pasar, pero aún así voy. Esto pasa lo mismo cuando estiramos mucho las doctrinas de la Escritura, las que están en tensión y en paradoja. Como tires mucho de uno, la tensión al final hace que rompe la cuerda y un extremo te va a pegar y te va a pegar tal golpe que vas a alucinar. Entonces, las cosas que la Biblia mantiene en tensión, que son muchas, por cierto, la fe cristiana casi parece realmente una fe paradójica. Y yo creo que es bueno que sea paradójico, porque de esa manera no nos impide ser unos fanáticos de uno y de otro. Entonces nos mantiene ahí, ¿verdad? ¿En qué quedamos entonces? ¿Somos culpables por culpa de Adán? Sí, eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿pero entonces somos culpables y pecadores por nosotros mismos? También. Las dos cosas. ¿Cómo tú encajas eso? Yo no lo sé. Yo tampoco lo sé. Pero la Escritura es lo que me cuenta. Es como cuando te dice que Jesús es Dios y hombre, y en fin, miles de cosas más que encontramos en la Escritura. ¿Cómo lo encajas? Pues no lo sé. Algún día, en la eternidad, Dios nos revelará estas cosas. Pero por lo pronto, ahí está. Eres culpable por culpa de Adán, pero también eres culpable porque tú pecas. Las dos cosas. Lo tenemos ahí de momento, ¿vale? Ahora, quiero que meditemos en una cosa que nos va a ayudar a entender mejor este tema del pecado original y demás, y que espero que nos ayude a reflexionar más en nuestra vida sobre esto, ¿vale? En la época que vivimos, en la sociedad en la que vivimos, nos cuesta entender mucho la doctrina del pecado original. ¿Por qué? Porque somos extremadamente individualistas. Y es así. Y dentro de la Iglesia se ha colado el individualismo. Se ha colado. Y tenemos que reconocerlo. No es agradable, es un pecado, pero tenemos que arrepentirnos de ello. Somos individualistas. Y una cosa es ser individuo, que eso está muy bien, y otra cosa es ser individualistas, que eso está muy mal. Voy a explicarlo. De hecho, en la Iglesia evangélica, en la bautista ha pasado mucho, pero en otras ramas también, hemos ayudado a que este individualismo se quede dentro y se pose muchísimo. Porque hay una doctrina que tenemos, que está bien, es buena, ¿eh? Yo no digo que no, pero hay una doctrina que tenemos y enseñamos que es, tu fe tiene que ser personal. Y es verdad, tu fe tiene que ser personal, ¿verdad? Hemos querido enseñar a la gente, oye, que tú no eres cristiano porque tú has nacido de tus padres cristianos, o porque has nacido en una familia cristiana, o en un pueblo cristiano, o porque te bautizaron, o lo que sea. Hemos querido enseñar a la gente que eso no es ser cristiano, eso es algo cultural, de nombre, o lo que sea. Entonces tienes que tener una fe personal, tienes que tener una fe personal. Hemos machacado tanto eso, que ahora la gente ya no sabe salir de otro lado. Ahora ya todo es fe personal, individualismo, yo, a ver qué hay para mí, voy a la iglesia a consumir lo que hoy me toca a mí, a ver qué me dice Dios a mí, a ver que yo, y así todo el día, y venga yo, y al final el yo no sé, se hace más grande que una bola de nieve. Pero en la Escritura nunca existe la fe del individuo sin una comunidad. Nunca existe la fe del individuo sin un pueblo. Otra tensión. ¿Tu fe es personal? Sí. ¿Tu fe es dentro de un pueblo? Sí. Las dos cosas. Por tanto, tú eres un creyente personal, por supuesto, pero estás dentro de la iglesia. No estás solo, no estás aislado. De hecho, la gente que se aísla a veces no entiende bien a lo mejor este tema de que formamos parte de un pueblo. Ahora, yo lo entiendo,
Porque estamos hablando del pecado original. Cuando vamos a la iglesia, ¿a qué encontramos, amigos y hermanos? Encontramos personas que hacen las cosas mal. No nos gustaría que fuera así. Nos encantaría que la iglesia fuera ideal. A mí también, pero no es así. Cuando voy a la iglesia, yo por lo menos hace mucho tiempo ya, que me he propuesto dentro de mí mismo, aunque me cueste, que voy a ir preparado para decepcionarme y para decepcionar. Porque me van a decepcionar y yo voy a decepcionar. Porque soy pecador. Porque aunque no quisiera, voy a pecar. Porque aunque no quisiera, voy a hacer grandes cosas que probablemente sean malas. ¿Procuraré no hacerlas? ¿Buscaré ser agradable al Señor y a mis hermanos? Sí, pero quién sabe. Entonces, una vez más, es esa tensión. Cuando juzgamos a los demás, al pueblo de Dios, mira esta gente que hipócrita, y mira lo que ha hecho, no sé qué. ¿Y tú? Podrías caer también. No has sido tú hoy. Da gracias a Dios que no has sido tú. Pero ¿y si fueras tú? Entonces nos tenemos que mantener como siempre en ese equilibrio y es muy complicado, la verdad. Entonces, cuando estamos hablando de todo esto, cuando estamos hablando de la individualidad y del colectivo, y de repente encontramos que este texto nos dice que el pecado de Adán nos afecta a nosotros, que su culpa nos afecta a nosotros, que no somos culpables, que la muerte viene también a nosotros, que nos hace pecadores. Es como, ¿por qué? Si es su culpa. Yo soy yo y él es él. El individualismo sale ahí, ¿verdad? Pero debemos entender que la Escritura nunca nos concibe como seres completamente independientes. Sí nos da cierta independencia y autonomía, pero no nos ve como plenamente independientes. Siempre nos ve dentro de. Y como seres humanos, somos individuos dentro de la humanidad. Por tanto, encontramos, por ejemplo, desde la antigüedad, que en los libros antiguos y todo eso, aunque ahora se quiere cambiar, ¿no?, por todo este tema del lenguaje inclusivo, pero cuando hablan el hombre, ¿a qué se refieren? Es la humanidad, cuando hablamos de el hombre. Es eso. Y si te fijas, estamos hablando del hombre como si fuera un único individuo, y sin embargo, dentro de él estamos metiendo a todos los seres humanos. Lo mismo pasa con la Escritura. Y hay algunas teologías que yo creo que esto lo han sabido ver muy bien. Por ejemplo, en la teología reformada, ellos consideran que Adán era la cabeza de toda la humanidad. En él estaba representada toda la humanidad porque él era la cabeza del pacto de toda la humanidad. Y yo creo que esto es correcto, porque cuando él peca, la muerte pasa a todos los hombres. ¿De qué otra manera podemos entenderlo? Esto se ha llamado, para usar nombres técnicos, ahora lo explico, cabeza federal, por ejemplo, para decirlo de una manera. ¿Qué significa eso de federal o de federación? Bueno, una federación realmente es un territorio que es autónomo, es independiente, una tierra, pero está unida a una nación o un territorio más amplio por un tratado. Ejemplos modernos, Estados Unidos, por ejemplo. Es un gobierno federal, entonces ahí tenemos cada estado, es un terreno, es un territorio, una porción de tierra autónoma, independiente hasta cierto punto, pero está unida a un terreno más amplio que es Estados Unidos, por eso se llama así. Es como si de alguna manera esta concepción estuviera igual dentro de la humanidad. ¿Somos autónomos e independientes? Sí, hasta cierto punto, pero también formamos parte de la humanidad. Y dentro de la humanidad formamos parte de ese primer hombre que fue Adán. Por tanto, lo que él hizo, irremediablemente, nos guste o no, nos afecta. Y esto es lo que la Escritura nos enseña. No tengo más respuestas ni más detalles. Es lo que nos dice aquí la Escritura. Lo que hace Adán nos afecta. Dice, por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos, o sea, el resto de la humanidad, serán constituidos pecadores. Eso es lo que habla el texto que hemos visto hoy. Pero luego dice que por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. Ahora hablamos de eso. Por lo pronto, la palabra constituido, esta palabra que utiliza aquí, que fueron constituidos, pecadores, significa establecido, asignado. Vamos a traducirlo de otra manera. Por la desobediencia de un hombre, todos fueron atribuidos, asignados como pecadores. Y allí estamos tú y yo. Agradable no es, pero es la realidad y lo vemos en la práctica. Este es el significado del reino de la muerte, que ha pasado a todos. Y todos sufrimos sus consecuencias, todos arrastramos la muerte, todos arrastramos el pecado, todos arrastramos esta miseria nuestra y nuestra ruina, si no fuera por las buenas noticias del Evangelio que Pablo también nos explica aquí. Y eso es a lo que vamos ahora, porque si me quedara aquí,
Madre mía, menudo mensaje que os lleváis a casa hoy, desde luego. Vais súper motivados. Pero ahora quiero hablar del reino de la gracia, porque Pablo también habla en este texto del reino de la gracia. Y si no fuera por eso, este texto sería horrible. Esto de que acabamos de hablar de la unión de Adán y de cómo nos afecta su pecado a todos nosotros, nos cuesta entenderlo. Y sin embargo, hasta ahora, desde el capítulo 1 hasta este capítulo en Romanos, hemos hablado de la misma idea y ninguno me habéis dicho nada y ninguno os habéis quejado. Hemos hablado de la misma idea, solo que desde otra perspectiva. Hemos dicho, por la obediencia de uno, somos declarados justos. Ponemos nuestra fe en Él y Él hizo todo. Él tuvo la fe, Él fue justo, Él no pecó. ¿De quién estoy hablando? De Jesús, ¿verdad? Y solo por Él, por sola la fe, que no es ni una obra, es solo confianza, soy justo delante de Dios. Es la misma idea. Pero nadie se ha quejado. Así que supongo que no nos podemos quejar de lo contrario, que por la desobediencia de uno nosotros también somos pecadores. Es la idea que constantemente aquí Pablo nos está queriendo dar en este texto, ¿verdad? Pero quiero centrarme en este. Quiero centrarme en este que obedeció, que fue justo, cuyo nombre es Jesucristo, y cuando colocamos nuestra fe en Él somos declarados justos y santos, y la vida nos es dada. ¿Cómo es posible esto? Ya lo hemos explicado anteriormente, en este capítulo también más o menos lo dice, pero en el 4 sobre todo. Cuando nosotros ponemos en Él nuestra fe, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Cristo, automáticamente somos declarados justos, como si fuéramos igual de justos que Jesús mismo. Nos da su justicia, nos da su vida, nos da la gracia que hay en Él. Y se revierte todo esto que estamos hablando del pecado, de la muerte, de lo que nos afecta al pecado original. El concepto es el mismo, solo varía los términos y solo varía una pequeña diferencia. Que por el pecado de uno vino la condenación a muchos, pero por el pecado de muchos vino la justicia a todos, por medio de un solo hombre, de Jesucristo. De alguna manera, y la Biblia también nos enseña esto, Jesús es la cabeza de la nueva humanidad. Él es el nuevo Adán, Él es el segundo Adán, el último Adán, así lo llama la Escritura. Pero en este Adán nuevo, en este Adán último que es Jesús, todo es diferente. Porque Él, al igual que Adán, es sin pecado, pero Adán fracasó, mientras que Cristo no. Cristo era sin pecado, pero también se mantuvo toda su vida sin pecado. Justo, obediente, agradable a su Dios y Padre en toda su vida. O sea, que Cristo ha hecho una obra de tal manera que eso produce vida en nosotros, nos justifica, nos da la gracia que necesitamos para ser libres realmente de este pecado original que nos afecta a todos y del poder tiránico de la muerte sobre nosotros. ¿El pecado ahora sigue existiendo? Sí. El pecado original sigue haciendo su huella en nosotros, pero para quienes creemos es un remanente, es un resto que queda ahí con el que luchamos. Él ya no gobierna, Él ya no domina sobre nosotros. ¿La muerte sigue existiendo? Sí, pero es el último enemigo a vencer. Y sobre todo, la muerte, si creemos en Jesús, no nos puede retener. Esa es la victoria que Jesús ha obtenido sobre la muerte y sobre el pecado. De tal manera, dice, que lo que Él nos ha dado es una gracia súper abundante. Dice, el pecado abundó, sí, pero la gracia sobreabundó. De tal manera que no solo ha cubierto todo nuestro pecado, sino que todavía queda mucha más gracia para nosotros en este momento presente. No solo nos dejó a cero, nos ha dado unas riquezas que no se pueden medir, que no se pueden contar en Cristo Jesús. Y Él es el protagonista de la historia. El protagonista de la historia al final no es Adán, el protagonista de la historia no somos nosotros, el protagonista de la historia no serán los grandes iconos malvados de la historia que son solo representaciones de lo que podríamos ser cualquiera de nosotros si hubiéramos llegado a ese punto. El protagonista es Jesús. Él es el único ser humano sobre la faz de la tierra que viene al mundo sin pecado, se mantiene toda su vida sin pecado, sin contaminación de pecado alguno. Y así fue completamente agradable, puro, obediente a Dios el Padre. O sea, básicamente era un cordero sin mancha, intachable, el cual realmente podía
sacrificarse por nosotros. Además de esto, Cristo es mejor y superior a Adán, en donde nuestra humanidad lo que encuentra no es muerte, ni pecado original, ni todo esto, encuentra todo lo contrario. Encuentra gracia, vida, justicia, reconciliación con Dios, paz con Dios. Eso es todo lo que encontramos en Cristo Jesús. Y cuando miramos a lo que Jesús ha hecho en la cruz, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos una cosa que es horrorosa y a la vez maravillosa. El Dios hombre sufre por nosotros la maldición del pecado, hasta tal punto que Pablo llega a decir en su carta a los Gálatas que el que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado. Él que jamás pecó, él que jamás merecía la maldición del pecado ni la muerte, lo carga sobre sí en la cruz y muere por nosotros y sufre aquello, para quitar la maldición que estaba de sobre nosotros. De tal manera que Él sufre lo que tú y yo nos merecemos para darnos lo que solo Él puede ganar y ganó por nosotros. La justicia, la vida, la gracia. Y esto es un intercambio que yo no sé expresar mejor, que me deja sin palabras, que me asombra, que me maravilla ver la súper abundante gracia que Dios ha tenido con nosotros, pecadores como nosotros, para darnos esta maravilla y este regalo inmenso, sabiendo lo que somos. Él, que conoce lo que somos dentro de nosotros, que sabe cada mal pensamiento que tenemos todos los días, cada actitud que tenemos todos los días, cada pecado que cometemos todos los días, cada miseria y ruindad que hay en nuestro corazón. Y sin embargo, nos ama. Nos ha dado superabundante gracia en Cristo. Pero no me quiero quedar en esto, porque no se acabó aquí la historia. Él no se quedó en la muerte. La muerte no le pudo retener. Al tercer día, está en el credo, se levantó de entre los muertos. Y cada vez que hablamos del Evangelio de Jesús, está muy bien hablar de su muerte, tenemos que hablar de su muerte. Él no debía morir y murió, pero también volvió a la vida. Y precisamente porque murió, nosotros no moriremos. Al menos no en la manera en que Adán, en todos los hombres en Adán mueren, sino que viviremos. Concretamente, el hecho de que Él resucitó significa que todos los efectos, miserias que hay ahora mismo en nuestra vida, en nuestro corazón, un día van a desaparecer por completo. Llegará un día en que nuestro cuerpo y nuestra alma van a estar limpios completamente. No sabemos cómo va a ser esto, pero debe ser un día glorioso, cuando no haya ni un solo deseo de mal en nuestro corazón, ni una sola actitud, ni un solo gesto, ni una sola palabra de mal en nuestras vidas. Pero porque Cristo volvió a la vida, nosotros tendremos esa vida y seremos igual que Él es. Su mismo cuerpo y su misma pureza en el alma y en el corazón. Esta es la superabundante gracia de Dios para pecadores como nosotros. Y cuando salgamos hoy de aquí, saldremos como pecadores. Iremos al mundo mañana a trabajar o lo que hagamos y seremos pecadores. Y pecaremos. Y otra vez querremos que la tierra nos trague cuando dentro de nosotros mismos surjan cosas que digamos, o soy un psicópata o no sé qué me pasa. Probablemente no seas un psicópata. Es tu corazón pecador. Y sin embargo, Dios estará dándonos súper abundante gracia en Cristo si confiamos en Él, para que todo esto sea como si nada y podamos luchar contra todo esto. No podemos dejar de ser pecadores, pero sí podemos ahora vivir como es digno del Evangelio de Jesús. ¿Cómo? Produciendo Él en nosotros lo que es agradable por medio de Él. Solo su vida puede producir vida en nosotros. Solo su justicia puede producir justicia en nosotros. Ojalá que Dios nos convenza de esto más, que nos ayude a pensar mucho en nuestro pecado, porque es nuestra miseria, pero siempre recordar al lado la superabundante gracia de Dios. Y que Dios de verdad nos ayude a eso y seamos también muy compasivos, súper compasivos con todos los que nos rodean. Estén fuera de la iglesia y con más razón dentro, porque sabéis con qué nos encontramos, ¿verdad? Que Dios nos ayude y vamos a...